el que da a cada quien, el que ministra nuestras almas, papá. Eres tú, Espíritu Santo, y es el que obra en cada uno. Ese pan, mi Señor, que da las fuerzas para caminar distancias. Eres tú el que da las fuerzas para caminar en ese desierto, mi Señor. Yo sé que tú lo haces, papá, y sé que lo seguirás haciendo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito y alabado su nombre. El tema de hoy, mis hermanos, es la coinonía. La coinonía. Yo cuando escuché esa palabra, yo decía, ¿quién sabe qué será eso? ¿Verdad? Bueno, la palabra coinonía, siempre que vemos en la palabra de Dios la palabra participar o sus verbos, participó, participaron, participarán, en cualquier conjugación de los verbos, en el griego, mis hermanos, es coinonía. Y participar es una convivencia entre hermanos, como cuando la familia se sienta a comer, están conviviendo, están disfrutando alimentos, cuando salen de paseo, están conviviendo. Esa es una participación, esa es una coinonía. Pero la palabra coinonía también es una palabra que va más allá que solamente una convivencia. Es un poquito más profundo que eso. Y eso es lo que vamos a estudiar con el favor del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y dice así su bendita palabra. Dice Marcos 12, 28 y 29 en la versión Américas. Dice así: cuando uno de los escribas se acercó y los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es, escucha Israel, le decía nuestro Señor al pueblo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces este es el primer y más grande mandamiento que nosotros debemos de entender, que el Señor nuestro Dios es uno, y Él quiere la unidad quiere unidad en la familia, unidad en la iglesia, unidad como hermanos, porque el Señor es uno y trabajan en conjunto y debemos de trabajar en conjunto todos. Entonces el primer mandamiento, mis hermanos, es que nuestro Dios es uno. Vamos al siguiente. Es la unicidad de Dios. Dado que nuestro Dios es uno, hay una unicidad en Dios. Una unicidad en Dios. Mis hermanos, les comento que no hay hombre que pueda expresar en un pensamiento, en algunas frases, la totalidad de lo que es la esencia y los atributos de nuestro Dios. El hablar de nuestro Dios, de su grandeza, de su señorío, de todo lo que es en esencia. No hay palabras, no hay tiempo para expresar toda la unicidad de Dios, pero Dios es uno. Yo solamente estoy tratando, mis hermanos, de comentar que todo lo que desciende de Él, viene a Él. Nuestro Dios es uno y siempre Él viene hacia nosotros y viene hacia toda su creación y finalmente regresa a Él. Y puse unos pensamientos para tratar de que quede en cada uno de nosotros y que pueda ser claro este tema, la unicidad de Dios. Porque Dios quiere que seamos uno como familia, uno como iglesia. Dice: el Todopoderoso es el único Dios sabio. Dios es la esencia de todo. Nuestro Dios es un punto central y es la esencia de un todo. Dice: Él es el centro, la fuente de todas las cosas de la creación en lo espiritual y en lo físico. Se derramó y extendió su sabiduría, su poder, su amor, misericordia, vida eterna. Por el aliento creó los mundos, dio vida al hombre y lo coronó de gloria. Y eso lo vemos en varios salmos. En uno de los salmos dice, en el Salmo 19, que creó al hombre. Y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus poderosos hechos. Y ahí empieza a narrar todo lo que Dios ha hecho. Está muy bonito los versos, los 6 versos del Salmo 19, cómo expresa la obra de Dios. Y hay más salmos que expresan la obra del Señor. Pero en toda la unicidad de Dios, Él la manifiesta en la tierra, en el hombre y en la iglesia. ¿A qué me refiero? Cuando nuestro Dios, como en todo, y de Él como en todo, descienden las cosas,
Cuando Él desciende, voy a poner como ejemplo el agua, cuando Él hace descender el agua, la desciende sobre la tierra, hace producir, viene a la tierra, hasta la tierra, la semilla, y la tierra brota hierba y de la tierra germinan los árboles y los árboles dan. Quiero decir entonces que de Dios vienen las cosas, viene a nosotros, nosotros las recibimos, ya sea la tierra la recibe, da un fruto, crece y vuelve a Dios o vuelve a Dios. Todas las cosas son cíclicas, todas las cosas hay un ciclo, el agua viene, llega a la tierra, se evapora y vuelve a Dios. El hombre de la misma manera viene de Dios, viene a esta tierra, fructifica, hace lo que tiene y vuelve nuevamente a Dios. Es un ciclo. Entonces, así es en la tierra. En el hombre de la misma manera, nuestro Dios, mis hermanos, en el hombre tomó la imagen, tomó su aliento y formó al hombre primero. De Dios vino el hombre y del hombre vino la mujer y de la mujer los hijos y después vuelve a ser un ciclo. ¿Ok? Y la iglesia igual, de nuestro Señor Jesucristo dice que brotó la iglesia, mandó el Padre al Hijo, viene de su costado, nace la iglesia, está la iglesia, de la iglesia vienen los dones y entonces entre los dones volvemos a tener esa unidad, fructificamos, cumplimos y después retornamos al Padre. Entonces, en la unicidad de Dios viene sobre nosotros y fructifica y hay un propósito, tanto en la tierra, en el hombre, en la iglesia. Es algo cíclico lo que viene de nuestro Dios, pero siempre es recibir y dar. Siempre vas a recibir. La tierra recibe la lluvia, ¿verdad? Y da fruto a la tierra, da comida a las bestias, da a los árboles. ¿Y los árboles qué hacen? ¿Se los comen todos hoy los frutos? ¿Verdad que no? Ellos dan. Cuando hay granos, producen las espigas y entonces da semillas. Entonces esto es un ciclo, viene del Padre, recibimos y damos. Cuando nosotros trabajamos, vienen las fuerzas por Dios, trabajamos y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con todo el gasto, con todo el dinero? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los papás? Dan a la esposa, dan a los hijos, ¿verdad? También la mamá también da. La mujer recibe del varón una semilla, la trabaja y ¿qué pasó? Da. Siempre en nuestra vida es algo cíclico, viene y damos. No está bien quedarnos con las cosas. Cuando un árbol nadie toma de sus frutos, se va marchitando, pero entre más le quiten al árbol, más va a dar. Entonces, cuando alguien es escaso, es mano corta en las casas, o cuando alguien por allá, ¿verdad? No es dadivoso, no es suelto, no es dador, ¿qué pasa? Se acorta. Entonces, todo varón y toda mujer tenemos que recibir y tenemos que dar en abundancia, porque ahí hay la multiplicación, ahí hay la bendición. Amén. Eso viene de la unicidad de Dios. Dios se dio a su hijo se dio como cordero de Dios y dio al hombre. ¿Qué le corresponde al hombre que ahora ha recibido? Dar. ¿Qué va a dar? Amarguras, tristeza, congoja, venganza, ¿no? ¿Qué va a dar? ¿Qué recibió de Dios? Lo que recibimos de nuestro Dios tenemos que dar. Ok. Entonces dice Juan 12:47, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Esto decía nuestro Señor Jesucristo, pero sí estaba diciendo, porque lo menciona mis hermanos, porque en esta cita Dios está hablando acerca del juicio que va a haber a las naciones al final de los tiempos. Y de todas las palabras que decimos y de todas las palabras que hemos escuchado, vamos a ser juzgados. De todas las palabras, querramos o no querramos, vamos a ser juzgados de todas las palabras. Y entonces ahí va incluido, mis hermanos, cada tema que hemos recibido, cada tema que hemos aprendido, cada palabra que se ha lanzado de este púlpito, cualquier siervo que sea, la palabra se les dieron a ustedes, ¿verdad? Y ustedes la recibieron, ¿sí?
Y ahora que ustedes lo recibieron, ¿qué tendrían que hacer? Dar. Gloria al Señor que entendimos. Eso significa que ustedes, siempre que salen de la iglesia, empiezan a dar a la gente que no tiene. ¿Hablan del evangelio? Gloria al Señor. ¿Extienden su mano en misericordia de lo que el Señor les da? Ustedes dan, ¿verdad? Entonces, porque si no, dice, si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, así está diciendo, pero no, entonces yo les estoy asegurando y les estoy diciendo que sí les han dado a ustedes palabra y a mí también. Todos hemos recibido, yo creo que no poca palabra, yo siento que mucha palabra. Entonces, al haber mucho grano, al haber mucho pan, ustedes tienen una buena bodeguita. Pero no es bueno que las cosas se queden ahí. Ustedes tienen que repartir y tienen que dar de todo lo que ustedes han escuchado, de toda la palabra. Porque cuando se queda por muchos años un grano, ¿qué le sucede? Cuando se queda por mucho tiempo un pan, ¿qué pasa con ese pan? Se pudre, se enmohece, le sale gorgojo, decía mi mamá. Le sale gorgojo y ya el frijolito o el maíz se echa a perder y ya no sirve, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios no caduca, aunque la palabra de Dios, pero estamos hablando en un sentido figurado, para que el propósito de la palabra es que fructifique y que alimente y que sane y que dé vida. Amén. Entonces todo lo que hemos oído, mis hermanos, al final de los tiempos se nos va a pedir cuentas de todo lo que estamos recibiendo, en todas las cosas, no solamente en palabra. Si nos ha dado hijos, vamos a dar cuentas de la economía que nos ha permitido tener. Si hemos sido buenos administradores o malos administradores, vamos a dar cuentas de todo el bien que el Señor ha descendido sobre nosotros. Vamos a dar cuentas, amén. Vamos a Hebreos 2, 14 y 15. Santo es el Señor. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron, yo les mencioné que el verbo koinonía es participar. Participar. Todo el verbo que dice participar en sus conjugaciones es una convivencia entre hermanos. Entonces, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Cristo Jesús vino a participar con nosotros. Vino a participar con nosotros. Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, se hizo hombre con un propósito: para darnos de la gloria de Él, para darnos de su gloria. Entonces, mis hermanos, ¿sí se acuerdan cuando van los niños a la escuela y le dice comparte? Porque aquí, miren, mis hermanos, participar del griego 28:48, el verbo es koinoneo, está conjugado aquí, dice compartir con otro compañero, participante, socio, es la definición. Entonces, cuando los niños están chiquitos y que tienen sus juguetes o algún dulce, ¿y qué se le dice? ¿Qué se le dice al niño? Comparte. Comparte. Quiere decir que el niño le va a dar de lo que tiene y el otro le va a dar. Es compartir. Yo te doy de lo que yo tengo y tú me das de lo que tú tienes. Es un principio también terrenal. Entonces, koinoneo es compartir. Entonces, Cristo Jesús vino a dar, a compartir con nosotros. Él vino a dar de su gloria, Él vino a dar de su amor, Él vino a dar de su gracia, y nosotros tenemos también que darle de lo mismo que Él nos ha dado. Eso es compartir, mis hermanos. Entonces, Dios cuando nos creó perfectos, cuando creó al hombre, pero debido al pecado, cuando dice que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, debido al pecado el hombre perdió su imagen, perdió su semejanza y quedó excluido, quedó fuera. Dice que el pecado nos aparta de Él. Entonces, pero cuando vino a Cristo a hacerse partícipe, Él nos vuelve a unir al Padre. Por cuanto estábamos perdidos. Entonces el pecado quitó la imagen de Dios, porque dice que el pecado fue destituido. Entonces Cristo Jesús vino a volver la gloria
al hombre, mis hermanos. Esa gloria que habíamos perdido, al compartir nuestro Dios de su gloria, nos viene a unir a Él, para después retornar a Él, ya justificados. Porque Cristo Jesús también, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él quitó la fuerza del pecado, mis hermanos. Y Cristo Jesús venció la muerte por medio de su sacrificio. Entonces ahí nos da vida el Señor. Ahí nos dio vida. Estábamos muertos sin Cristo, habíamos perdido la imagen de Él, pero Cristo Jesús nos viene a restituir. Viene, se hace partícipe, estábamos perdidos, nos da la vida y nos restituye nuevamente para con Él, para después regresar con Él, después de cumplir con el propósito en esta tierra de hacer lo que tenemos que hacer y de multiplicar lo que el Señor nos dio a nosotros. Amén. Entonces, Romanos 15, 25 al 27 dice así. Entonces estamos entendiendo que no solamente participar es una convivencia entre hermanos, también la palabra koinonía y participar es recibo y doy. Recibo y doy. Es un principio que tenemos que trabajar. Entonces dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ministrar significa dar, hacer un servicio. Eso significa dar, ministrar, hacer un servicio, ser sirviente. Entonces dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. En Jerusalén estaba el templo y ahí se iban a ministrar a los santos. Cuando empezó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, había mucho judío que empezó a convertirse al evangelio. Y también había mucho gentil que empezó a convivir y a entender el evangelio. Y entonces ya habían de los dos. Habían los judíos que seguían en sus ritos y tradiciones, y también había mucho gentil que empezaba a creer en Cristo. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Macedonia y Acaya tuvieron a hacer, ¿qué dice? Una ofrenda. Ellos recibieron y ellos dieron. Ajá. Entonces, mis hermanos, aquí cuando dice Macedonia era la parte de Europa. La parte de Europa, y Acaya era Corintio, lo que es hoy es una ciudad de Corintio. Cuando checamos, mis hermanos, lo que era Europa, ahí en esta ciudad se me fue la palabra, de Macedonia, florecieron porque Pablo empezó a hablar del evangelio en esta región. Fue a los primeros que él empezó a ir a hablar del evangelio, y ahí crecieron 3 iglesias, que fue Filipo, fue Tesalónica y fue Berea. Esas 3 iglesias empezaron a florecer ahí en Europa. Y entonces ahí lo está diciendo lo que estaba haciendo Pablo. Entonces dice que él tuvo a bien hacer una ofrenda porque había necesidad de los pobres. Esos pobres eran judíos que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, dice, no son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué significa esto? Cuando empezó a difundirse el evangelio, Cristo Jesús llegó a los judíos. Los judíos eran ahora sí que los hijos consentidos, a ellos era toda la herencia. Pero dice que ellos no quisieron, ¿verdad? No quisieron a Cristo Jesús, entonces entramos nosotros los gentiles. Entonces los que tenían la herencia era el judío. Ellos eran los especiales. Entonces, ellos, aunque eran especiales, tenían necesidad. El judío al gentil lo consideraba, ¿saben cómo, mis hermanos? Como perros, como inmundos. Entonces, de hecho, el judío no le gustaba juntarse con el gentil, porque lo consideraba indigno, lo consideraba inmundo. Pero estos que eran considerados como inmundos y como perros, ellos decidieron dar una ofrenda al judío. Entonces decía, yo siendo judío, yo siendo heredero, yo teniendo las promesas, ¿ustedes nos vienen a dar a nosotros? Para eso era, vamos a decirle, un golpe con una cachetada con guante blanco, ¿verdad? Porque ellos eran los herederos. Pero Pablo así lo sintió. Y entonces dice aquí, pues les pareció bueno, porque los que debían eran los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos tenían la promesa. Ellos eran la vid escogida y nosotros fuimos injertados. Por eso nosotros somos como deudores, porque para ellos era lo mejor.
Y entonces, pero dice, son deudores de ellos, dice, porque si los gentiles han sido participantes, nosotros los gentiles participamos de la herencia espiritual, deben también ellos ministrarles de lo material. Porque así el gentil recibió todas las bendiciones de los judíos, ahora ellos querían dar una ofrenda literal al judío, porque estaban en necesidad. Entonces, el gentil recibió, sí recibió una herencia. ¿Qué tenía que ahora hacer? Dar. Ese es el principio de la coinonía. No solamente es una convivencia, que sí es una convivencia, pero va más allá. Yo recibo, yo doy. Yo recibo, yo doy. Y eso no es fácil. No es fácil. Porque en nuestra mente dicen, tú tienes que guardar para tu vejez. Tú tienes que guardar para tu vejez. Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos va a proveer y Él va a estar al pendiente de todas nuestras necesidades. Porque nosotros podemos guardar y guardar y guardar, y a lo mejor el Señor no desea eso. Él quiere que tú des de lo que el Señor te da en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos salvación, nos llegó la salvación. ¿Qué tenemos que? Dar salvación. ¿Me dio paz? ¿Qué tengo que hacer? Compartir de la paz. ¿Tuvo misericordia de mí? Yo tengo que tener misericordia de otro. Pero a veces somos duros y no lo queremos practicar esa coinonía. Pero tenemos que ser así. Es una orden del Señor. Yo recibo, yo doy. Porque a veces nosotros como padres decimos, hijo, administra tu dinero, guarda tu dinero. ¿Para qué estás dando así? Pues es que en el mundo espiritual no funcionan como las cosas terrenales. Si la vida y las fuerzas del Señor no las da, las tenemos que dar al Señor, las tenemos para dar para quien lo necesita. Que a veces uno como padre dice, estás perdiendo el tiempo. No se está perdiendo el tiempo, porque dice la palabra de Dios que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Independientemente de lo que yo siembre, si yo siembro misericordia, si yo siembro amor, yo siembro económicamente, yo siembro en abundancia cualquier cosa, así voy a cosechar. Porque así es el Señor. Entonces es un principio. Entonces, mis hermanos, aquí cuando dice, han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben ellos también ministrarles de los materiales. Entonces, aquí la palabra cuando dice, una ofrenda para los pobres, esa palabra en el Strong es ofrenda, es coinonía, mis hermanos. Entonces, la palabra ofrenda es coinonía, que es interacción, participación, compañerismo, ayuda. ¿Saben qué acabamos de hacer ahorita con nuestra hermana? Una coinonía. Estamos haciendo una coinonía. El Señor les dio a ustedes y ustedes dan al necesitado. Esa es una coinonía. Yo mandé un mensajito en el chat de la iglesia y les pedí que trajeran algo. Hace 8 días yo les dije, traigan una provisión de lo que tienen en su alacena, en su cocina, en su despensa, traigan algo. Esto debería de haber 3, 4 cestas, porque todos tenemos algo en la casa. Todos tenemos algo en la casa. Esto es practicar la coinonía. ¿El Señor les dio a ustedes para su semana? ¿Les faltó algo? Entonces, si ustedes reciben, ¿qué tienen? Porque así lo hicieron los gentiles. Ellos dieron. Y no crea que había abundancia. Dice Santiago 2:15, dice, si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sí, hermana, yo voy a orar por ti, que el Señor te fortalezca,
que el Señor te dé, que el Señor te ayude. No es así. Ahí está el principio. Yo recibo, yo doy. Yo recibo, yo doy. Entonces, ofrenda es coinonía, mis hermanos. Ofrenda es coinonía. Vamos a la siguiente. Dice Mateo 26. Dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Está hablando aquí cuando fue derramado un aceite sobre los pies de nuestro Salvador. Ella le dio. Y entonces muchos la empezaron a criticar a ella. ¿Y por qué dijo el Señor, siempre tendréis pobres? Porque así es, siempre hay una causa donde hay necesidad, siempre. Pero nuestro Dios no estableció una equidad siempre. Dios estableció una equidad, porque ¿se acuerdan cuando Dios mandaba al pueblo a salir todas las mañanas a tomar maná? ¿Sí se acuerdan? Decía que salía el pueblo y unos traían muchísima cantidad y otros traían poco. Pero decía que tanto el que traía mucho se la acababa y el que traía poco quedaba satisfecho. No importa si tienes mucho, no importa si tienes poco, siempre Dios ha querido una equidad con todos. Porque es un principio, mis hermanos. Sí, es un principio. Dios estableció también para el pueblo de Israel que no hubiera pobre, porque le dijo, tú darás a tu hermano. Y la herencia no se vende. No se vende. Entonces, Dios estableció una equidad para todos, mis hermanos. Si tú tienes, comparte. Dice Mateo 25, 37. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces el Señor establece, mis hermanos, que nosotros demos agua al sediento, sustentemos, cubramos al desnudo, estemos al pendiente de los enfermos, los que están en la cárcel, del que tiene necesidad. Dios establece eso, porque dice, ay Señor, ayúdales, sé propicio, Señor, tú sabes sus necesidades, ahí te los encargo, Señor, para que seas tú. No, mis hermanos, es nuestra responsabilidad porque nosotros hemos recibido. Entonces de aquí importa mucho la mayordomía de lo que el Señor nos ha dado, cómo hemos administrado. Le hemos dado al de la cárcel, le hemos dado al enfermo. Si alguien no tiene casa, le hemos dado hospedaje. Hemos repartido una comidita con alguien necesitado. En la manera que lo hagamos, como dice la palabra, dice, a mí lo hiciste. Yo sé que la salvación no es por obras, ¿verdad? Que así dice su palabra. Pero debe de haber obras en nuestras vidas como resultado de la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Y que no nos estamos apegando a las cosas terrenales, sino que estamos actuando en el Espíritu y en misericordia. Amén. Dice aquí Hechos 2:45, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí en el libro de Hechos habla de la primera iglesia que se empezó a formar, de tanto judíos como gentiles, y dice la palabra de Dios que dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Decía que todos se unían, hablaban del evangelio, había una coinonía, se sentaban a comer, compartían, aunque después hubieron ciertos problemas, pero ese era el propósito cuando empezaron a hacerlo. Dice, y lo repartían a todos. Entonces, déjenme decirle, mis hermanos, que en esos entonces, ¿había templo o no había templo? ¿En qué año fue destruido el templo? Gloria al Señor. Vengan al discipulado, mis hermanos. En el año 70 fue destruido el templo. Pero aquí sí había templo. Entonces todo judío practicaba el rito.
Entonces ellos las ofrendas y los diezmos, ¿dónde los llevaban? ¿A dónde llevaban ellos? Al templo. Ellos llevaban ofrendas y diezmos a tu templo. Las propiedades era otra cosa, era otro extra que ellos hacían. Entonces, esto es un extra. Esto es un extra que todos tenemos que practicar siempre, aunque no lo pida. Porque en eso que ustedes hacen, la bendición es para ustedes, mis hermanos. Esa bendición es para ustedes. No se olviden del necesitado. Siempre que hay esta despensa, siempre se le da al que se necesite y al que el Señor dispone. Entonces es algo que nosotros no se debe de olvidar, porque nunca el Señor nos deja la alacena vacía. Siempre hay. Entonces tenemos que dar. Entonces cuando aquí ellos dice que vendían sus propiedades, ¿qué corazón? En ellos no había apego de decir, no, pues yo creo que hay pocas personas que dicen, yo vendo mi casa y la doy para que se edifique esta iglesia, o la doy para un orfanato, o la doy para un asilo. Yo creo que hay pocas personas. Sí he conocido yo hasta ahorita 2 personas en mi vida que han hecho eso, que han vendido sus propiedades para beneficio de la obra del Señor. Solamente a 2 personas en mi vida. Pero no había apego. Cuando ellos dicen y vendían sus propiedades, no habla de una propiedad. Había de varias propiedades que se vendían porque había necesidad y se repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando en unanimidad. Porque cuando hay discordia, cuando hay pleito, mis hermanos, no se logra nada. No hubiera habido este corazón de ser dadivosos para el Señor. Entonces nosotros tenemos que practicar este principio porque nos conviene. En la manera en que uno lo haga, nosotros somos bendecidos y nuestros hijos y nuestros nietos. Dice Romanos 15:30: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban la ayuda que les llevo. Entonces aquí está diciendo que se unan conmigo en lucha. ¿Y saben qué significa lucha? Lucha del griego 48:65, luchar en compañía, ayudante. Ayudante. Y dice aquí Colosenses 4:2, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces nuestras oraciones, ¿cómo tienen que ser? En lucha y encarecidamente. La palabra encarecidamente del griego 75 es luchar, esforzarse para lograr algo. Nuestras oraciones, mis hermanos, tienen que ser con fuerza para interceder a favor de los que están en necesidad. Luchar, esforzarse para lograr algo. Cuando nosotros estamos orando, mis hermanos, ¿cómo tiene que ser nuestra fuerza y a favor de quién es? No oraciones superfluas nada más. Realmente tiene que un intercesor clama por su familia, clama por el hermano, clama por la causa que se necesite. No hace oraciones vanas o ligeras. No hace oraciones de venganza. Mira, Señor, tú sabes cuánto me están molestando. Tú eres mi vengador. No, mis hermanos. Un intercesor lucha para poder ayudar a otro que lo necesita. Entonces, esa es una coinonía. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo intercede. Sí. Él intercede por nosotros. Entonces recibimos del Señor una intercesión. ¿Cómo tendríamos nosotros que hacer a favor de otros? Interceder. Pero no creo que nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo creen que interceda por nosotros nuestro Salvador? Padre, pues ahí te los encargo. A ver si te acuerdas de ellos. ¿Cómo creen que ore nuestro Salvador? Con fuerza, sí. Porque es su iglesia.
es su esposa, es su amada. Él es el hermano mayor nuestro. Somos hermanos de Él. Somos los rescatados por quien dio su vida. Entonces Él intercede con todo, mis hermanos. Y nosotros, ¿cómo intercedemos a favor de los nuestros? ¿Cómo intercedemos a favor de nuestras casas, de nuestros hermanos, de la obra del Señor? ¿Cómo lo hacemos? Como nuestras propias necesidades. Yo escuchaba un comentario que alguien decía: ay, no me gusta cómo ora X, siempre es muy chillona. Él no podía entender lo que es un clamor. No podía entender lo que es clamar desde las entrañas a favor de alguien. Porque solamente alguien que lo siente lo puede entender, pero alguien que no lo entiende en el espíritu, dicen, son unos exagerados, son unos chillones. De todo se quejan. Pero no es eso. Es que nos duele la necesidad de alguien, que uno pide a favor de alguien. Entonces yo recibo la intercesión de nuestro Salvador y yo la devuelvo a favor de otro. Recibo y doy. La coinonía, la participación, no solamente es una convivencia entre hermanos, es más allá, mis hermanos. Es más allá. Yo recibo, yo doy. Yo lucho por mi familia, yo lucho por el propósito de Dios, yo lucho por el que está perdido. Amén. Dice aquí 2 de Corintios 8:1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Entonces ya entendimos quién era Macedonia, ¿verdad? Europa y las 3 iglesias de Filipo, Tesalónica y Berea. Os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio de los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieran primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. ¿Cómo alguien, mis hermanos, que tiene necesidad puede dar riqueza con generosidad? Ahí está diciendo, dice, que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, de tener una coinonía. Me dieron, yo doy. Me dieron, hermano, a veces es fácil dar cuando tenemos extras, cuando nos sobra, pero cuando hay poco y dar, por eso está diciendo que dieron aún más allá, porque había pobreza literal, pero el deseo de ellos era más fuerte, mis hermanos, y había un corazón generoso en ellos. ¿Cuánto te ha dado el Señor? ¿Literal o espiritual? ¿Y clamas por esa generosidad al que no lo tiene? ¿Te acuerdas del necesitado? Déjenme decirles, mis hermanos, que los jóvenes, los adolescentes tienen mucha necesidad. Y por cierto que quería una junta con ustedes. Entonces yo puedo ver una necesidad extrema en los adolescentes y jóvenes. Pero vemos el problema a veces y no hacemos nada. Pero tú, tal vez ahorita tú ves a tus hijos chiquitos, pero tú no sabes cuando estén en la adolescencia qué vas a vivir. Mejor empieza a clamar por otros, a sembrar, para que en un futuro tú recibas de ese beneficio de clamor por otros. Sí, porque ahorita son chiquitos, pero después, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Entonces, empecemos a tener esa coinonía,
Empecemos a participar de rogar por el necesitado, de rogar por los jóvenes, de rogar por los que tienen necesidad, porque es algo que tenemos que hacer. Y dice el 5, dice, y no como lo esperaban, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. ¿Qué significa que se dieron primeramente al Señor? Esos que dieron en su profunda pobreza y que abundaron en generosidad, estos gentiles que dieron, dice que se dieron ellos primeramente al Señor. Alguien que no se da primeramente al Señor no puede amar al que, porque es un principio. ¿Cómo puedes amar al que ves? ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves cuando al que ves no amas? Entonces, si yo no me doy a Dios primeramente, yo no voy a poder amar al que estoy viendo. Es un principio. Primeramente nosotros tenemos que amar a Dios. Amarás a tu Dios primeramente. Entonces, cuando alguien no se da primeramente al Señor, no podemos esperar un buen fruto. Nunca va a haber un fruto ahí. Nunca va a haber un resultado. Y recuerden que de toda palabra que se nos ha impartido, vamos a dar cuentas. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que ser generosos. Y el generoso no es el que tiene, literal. Porque sí, el Señor nos ha dado muchas cosas. Me ha dado de su paz, me ha dado de su misericordia. Económicamente también me ha sustentado. Son muchas cosas que ha hecho el Señor. Me ha dado libertad, me ha dado sanidad, ha endulzado mi vida. Ha sido muy generoso el Señor en mi vida. Yo tengo que dar de lo que el Señor me da. Yo siempre estoy tratando, siempre las ministraciones, dar, porque en esa manera yo sigo recibiendo del Señor. Pero si tú no das de la salvación que el Señor te ha dado, de la paz, de su misericordia, de su fuerza, de su gracia, de su poder, de su virtud, ¿dónde está todo lo que te ha dado? Todos tenemos algo. Porque inmediatamente, hasta cuando un niño nace desnudo, que no tiene nada, inmediatamente se le cubre. Inmediatamente llegan los pañales, todo el mundo le empieza a dar chambritas, pañales, biberones, y talco y muchas cosas. Así tendríamos que ser con los recién nacidos de esta casa. Así tendríamos que ser recién nacidos. Entonces, cuando estamos aquí al final, tú te acercas y empiezas a compartir, o tienes mucha prisa y te vas. ¿Cómo tendríamos que ser? Tener una coinonía. Tendríamos que tener una coinonía. Yo recibí, yo doy. Y empiezo a compartir con mis hermanos que el Señor me lleva y me dirige. Esa es la coinonía. Yo he recibido, empiezo a buscar a quién le voy a dar. Empiezo a buscar al necesitado. Y el Espíritu de Dios te va a llevar. El Espíritu de Dios lleva. Entonces tenemos que dar de lo que el Señor nos da. No podemos nosotros ser manos cortas, mis hermanos, o manos secas. ¿Sí se acuerdan de las manos secas? Que el Señor hizo el milagro a uno que tenía la mano seca. El de mano seca no podía dar. El mano corta no. El que tiene las manos en la bolsa tampoco. ¿Verdad que no? No. Entonces, a todos el Señor nos ha dado. Hermanos, yo sé que siempre hay algo en nuestras casas. Muchas cosas a veces que ni siquiera utilizamos. Y al final tendré junta con ustedes. No me vean con cara de espantados, mis hermanos. Porque quiero establecer el principio de la generosidad. El principio de la generosidad tiene que ser así. Vamos a la que sigue. Dice Filipenses 2:25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero. Fíjese cómo lo está narrando Pablo, cómo lo expresa a Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Dice: mi hermano, colaborador y compañero. ¿Quién puede decir de ustedes: yo tengo una hermana
que es mi hermana, es mi colaboradora y que es mi compañera? ¿O qué varón puede decir de ustedes? Yo tengo un hermano que es mi colaborador y que es mi compañero y siempre estamos juntos en la lucha, en la intercesión, pero no de parranda, mis hermanos. No de reventones en las fiestas, no, porque sí hay compañeros de esas cosas. He escuchado por ahí. No, compañero en la milicia del Señor, compañero en el Evangelio, compañero en las pruebas, compañero en el caminar. Y esto también podría ser un principio para el matrimonio, porque en el matrimonio también se tiene que ser así. En el matrimonio se tiene que haber esa unidad, esa relación, esa hermandad, ese compañerismo, ese caminar en juntos. No tiene por qué haber separación. Entonces, Epafrodito era hermano, era colaborador y compañero de milicia. Dice vuestro mensajero. ¿Saben cuál es la traducción de mensajero? Apóstol, enviado. Era enviado este Epafrodito. Dice, y ministrador de mis necesidades. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era Epafrodito? ¿Qué hacía con Pablo? Ministraba las necesidades de Pablo. ¿Era mano seca? ¿Era mano corta? No. Si tú estás viendo que tu hermano y tu hermana está en necesidad, tienes que clamar, tienes que rogar por ellos, tienes que dar de lo que el Señor te ha dado. Si el Señor te lo hace sentir en lo literal, literal. Si te lo hace sentir en lo espiritual, el espiritual. Pero de todas maneras tienes que clamar por él. Pero la fe sin obras es muerta. Entonces deben de ser las dos cosas. Entonces Epafrodito era administrador de las necesidades de Pablo. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Dice, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Fíjese cómo era Epafrodito. Dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No había metro, no había transporte, eran caminatas en el desierto, no había transportes, eran caminatas difíciles, mis hermanos. Y no le importaba a él hacer eso. Y eso que él pudo suplir las necesidades de Pablo, también a nosotros nos benefició. Porque fueron suplidas las necesidades de Pablo y Pablo pudo escribir todas las cosas que tuvo que hacer y que quedaron escritas en su palabra. O sea, es una colaboración de todos. Todo siervo tiene que tener, mis hermanos, un ministrador a su lado. Yo necesito ministradores a mi lado. Yo necesito ministradores a mi lado para poder hacer ciertas cosas. Y cada familia necesita ministradores. Necesitamos esa ministración, mis hermanos. Hay familias que necesitan ministración y tenemos que suplir la necesidad. No nos podemos hacer ciegos. No podemos ser egoístas viendo solamente nuestros intereses. Yo me voy a trabajar, cumplo, regreso y hasta cada 8 días vengo. No me olvido, no me acuerdo de mis hermanos, no leo, no comparto, no hago nada. Eso es egoísmo. Porque ni nuestro Dios sigue derramando de su gracia sobre nosotros. El Todopoderoso, en la unicidad de Dios, siempre derrama sobre la tierra. El sol sale sobre justos e injustos. Hace llover en todo lo, provee. Aunque haya ingratitud o lo que sea, Él da. ¿Cómo tendríamos que ser nosotros? No, ni oro por él, ni siquiera me agradece. No, mis hermanos, nunca digan esa frase, nunca. Porque no estamos nosotros para que nos agradezca nada. Somos sirvientes, somos ministradores, somos servidores, somos meseros. Por amor al Señor. Somos esclavos de Él. Somos sirvientes.
somos sirvientes. Y aquí dice ministrador, del griego 30:11, es liturgeos, servidor público, funcionario del templo, adorador de Dios. Cuando nosotros estamos ministrando, mis hermanos, estamos adorando a Dios. Cuando nosotros estamos ministrando la vida de alguien, estamos adorando a Dios. No solamente cuando estamos en la iglesia doblando nuestras rodillas. Cuando ministramos a alguien, estamos adorando a Dios. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque es muy fácil cantar, yo canto, bendito tu nombre, gloria, santo es el Señor. Y pienso que ya soy la adoradora número 1. No. Si tú ministras a alguien, si tú das del amor que Dios te dio, si tú das alguna aportación económica, si tú intercedes y clamas por alguien, estás ministrando a favor de alguien. Y entonces realmente ahí eres un adorador del Señor. Eso es adorar al Señor. Eso es adorar al Señor. Es liturgeos, servidor público. Nosotros somos servidores públicos. ¿Se han escuchado de los diputados, los senadores? Deben de ser servidores públicos. Pero a veces suele suceder que solamente buscan su beneficio personal. O de la familia, a ti te pongo a ti, tú ponte por acá. Y se ha escuchado por ahí, ¿verdad? Nosotros como servidores estamos buscando nuestro beneficio propio. ¿Seguros? Lo vamos a checar al rato. Entonces somos adorador de Dios, funcionario del templo. Todo funcionario está para servir. Qué agradable es cuando uno va a una institución de gobierno y llega con un problema y le atienden con solicitud. Pero cuando dicen, no, te hace falta tal papel. No, mira, y ve y búscalo. Y si no tienes este papel, no, olvídate. Cuando lo tengas, regresas. Qué difícil es eso. Qué difícil es. Y cuando alguien llega en necesidad a esta casa y no encuentra eso que necesita de parte, yo no puedo atender a todos. No me niego. Soy servidora del Señor. Pero yo creo que ya todos podemos y debemos servir y dar de lo que el Señor les ha dado por mucho tiempo. Pero yo pregunto, ¿hasta cuándo? Debiendo de ser maestros. Debiendo de ser maestros. Tenemos que aplicarnos porque ya no somos tiernos. Ya no somos tiernos, mis hermanos. Ya conocemos palabra. Debemos de aplicarnos a la de ya. Y debemos empezar a servir. Porque hasta del tiempo, mis hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Cómo hemos administrado el tiempo? ¿Lo hemos aprovechado en la obra del Señor? ¿O en otros asuntos que nos convienen a nosotros? Del tiempo, por eso tenemos que redimir el tiempo. Porque el Señor nos va a pedir cuentas, mis hermanos. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, y no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, toda la coinonía, mis hermanos, debe de haber un fruto. Debe de haber un fruto. Yo recibo, yo doy. Tiene que haber fruto. Y tiene que haber siempre una ayuda mutua. Y de tales acciones, de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Por qué dice la palabra sacrificio? Porque en un sacrificio hay muerte. Y por lo regular, muerte significa que cuando ya no me duele a mí dar, lo doy. Porque si me duele es porque estoy muy vivita. Y para que sea un sacrificio es porque no me duele. Yo doy con liberalidad. Yo doy mi tiempo desde temprano hasta la noche. Yo doy mi fuerza desde temprano hasta la noche para el Señor. De lo que yo recibo, yo tengo que dar.
Amén, mis hermanos, cada quien conforme al don que les ha dado el Señor. Cada uno conforme al don que les ha dado al Señor. Pero todos hemos recibido no solamente una cosa, muchas, y no solamente dones, sino más cosas nos da el Señor. Y de eso tenemos que dar. Entonces, ayuda mutua es koinonía. En el Strong, ayuda es koinonía. Entonces, koinonía es clamar, koinonía es ayudar. Amén. Interacción, participación, compañerismo, ayuda. Ayuda. Entonces, no siempre el verbo, mis hermanos, no siempre el verbo va a estar en la palabra de Dios. No siempre la palabra participar se va a identificar como koinonía, sino también ayuda, ora, ofrenda, clamor, ruego. Entonces, hay varios verbos que también tienen el mismo significado según el Strong. Entonces, ayuda mutua que debemos de tener unos con otros en cualquiera, ya sea literal o espiritual, debe haber ayuda mutua. Dice aquí Filipenses 4:15, y sabemos también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, entonces en Macedonia estaba la iglesia de Filipo, que eran los filipenses. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Había varias iglesias en Macedonia, sí. ¿Cuáles eran? Berea, Tesalónica y Filipo, que era Filipenses. Entonces dice que solamente una iglesia dio. Dice, y sabemos también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno. Y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, Epafrodito, mis hermanos, fue alguien bien importante en la vida de Pablo. ¿Se acuerdan que dijo que prácticamente había muerto? Pero el Señor le sanó. Entonces, cuando alguien da, cuando alguien ministra, cuando alguien ofrenda, el Señor le da la vida y alarga los días de su vida. Y cuando estás enfermo, el Señor te sana. Literal y espiritual. ¿Conviene recibir y dar? Sí. ¿Quieres que el Señor te sane? Empieza a practicar. De lo que tú recibes, tú das. ¿Quieres que tu casa prospere? Recibe y da. No todos dan, no todos, pero aquí Epafrodito que se dio, el Señor le permitió la vida. ¿Se acuerdan de Dorcas, mis hermanos? ¿Qué saben de Dorcas? ¿Quién era Dorcas? Dice la palabra en Hechos que era una mujer que hacía muchas cosas y telas. Era una mujer que trabajaba mucho para la obra del Señor. Y dice que cuando yo estaba muerta, y todas las mujeres a su alrededor lloraban por ella, porque realmente era una mujer que se esforzaba y trabajaba en la obra. Y llegaron a amarla en demasía. ¿Y saben qué pasó con esa mujer? Fue resucitada. Entonces, cuando alguien practica la misericordia, se da, sirve al Señor, el Señor alarga los días de su vida. Bendice, multiplica. ¿Nos conviene practicar la koinonía? Amén. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os entregué, que el Señor Jesús la misma noche que fue entregado tomó pan. Hoy es día de Santa Cena. Y decía Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también hoy les entrego. Pablo hacía lo mismo. Dice la palabra del Señor que le fue revelado. Dice que subió hasta el tercer cielo, donde escuchó cosas. Él recibió directamente del Padre. Y toda esa revelación que recibió del Padre está aquí.
Está aquí, en las cartas. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una revelación de la palabra, nos tenemos que quedar con ella en nuestra caja fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, nuestro Señor Jesús, el Padre preparó cordero, ¿verdad? Preparó cordero. Dice que Él se ofreció, recibió la vida del Padre, dice que se ofreció como cordero. Y Pablo cuando recibe la enseñanza, dice, porque yo recibí del Señor lo que también hoy les entrego. Este cordero que hemos recibido de parte de Dios, y que ese cordero estuvo dispuesto a darse, nosotros lo recibimos y lo vamos a dar. De esa salvación que el Señor nos ha permitido, tenemos que compartir. Y en el cordero tenemos muchos beneficios. Díganme algunos beneficios que el Señor les ha dado. Perdón, salvación, misericordia, amor, libertad. Aquí ha sanado, ha quitado vicios, ha cambiado nuestra mente, ha cambiado nuestro caminar, quitó amargura, quitó tristeza. Y de lo que el Señor te ha dado, tú tienes que dar. Tenemos que practicar la coinonía. Pablo, yo recibí, yo doy. Yo recibo, yo doy. El Padre en su unicidad, Él da. Él dio y formó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando la perdimos, nuevamente el Cordero vuelve a nosotros a restituirnos para que regresemos al Padre. Pero tenemos que cumplir el propósito de Dios. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Gracias al Señor por la coinonía que tenemos como hermanos en Cristo, porque nos enseña a recibir y a dar. No te preocupes, dice la palabra de Dios, no te preocupes por el día de mañana, no te afanes por el día de mañana. Cada día el Señor te va a dar lo que tú necesitas, te va a sustentar y proveer. Y Él siempre añade, porque dice que Él añade cosas. Entonces, mis hermanos, es un principio no olvidarnos del necesitado. Es un principio. Siempre tenemos que tener presente al Señor. Él es bueno en gran manera, todo el tiempo. Si alguien quiere pasar, mis hermanos, entendiendo este principio de decirle al Señor que ahora que entendimos ya lo que es la coinonía, empezar a practicar la coinonía. Si el Señor te ha dado el ser maestro, da. Si el Señor te ha hecho evangelista, da. De lo que te ha dado el Señor. Te dio el don de milagros, da. Te dio el don de la dadivosidad, dalo. A todos nos ha dado dones, mis hermanos. Y de lo que nos ha dado el Señor, tenemos que multiplicarlo, que haya fruto y dar. Porque así lo hacía Pablo, así lo hacía nuestro Señor y así lo hizo el Padre. Si alguien quiere pasar para empezar a practicar la coinonía, el que siembra escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente cosechará. Grandes cosas nos ha hecho el Señor a favor de nosotros. Empecemos a practicar el clamor. El clamor. Cuando tú veas que algún hermanito no ha venido, empieza a clamar por ellos. Empieza a clamar. No te sea indiferente que no vienen. No podemos ser pasivos. Cierren sus ojos, mis hermanos, cierren sus ojos. Espíritu Santo de Dios, gracias, papá, porque nos enseñas.
Gracias porque podemos entender que nos has dado tantas cosas, papá. En tu grande amor, Señor, eres el centro de todas las cosas y del trono de tu gracia se desprende y derramas, papá, sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre las familias, sobre tus hijos. Tú siempre das abundantemente y sin reproche, dice tu palabra. Tú eres vasto, mi Señor, pero haznos entender y poder, Señor, entregar una buena administración del tiempo, mi Señor, que nos permites, de los recursos económicos, de los talentos que nos permites, de la vida que nos permites, de tu gracia, de tus bondades, papá. Permítenos regresar un día a ti, mi Señor, y poder entregar, Señor, un buen resultado de la administración que tú nos has permitido en esta tierra. ¿Cuántos dones nos has dado y no los ponemos a trabajar, papá? Perdónanos, perdona la necedad, perdona, Señor, nuestra falta de comprensión. Haznos volver en sí, mi Rey. Haznos volver en sí, no seamos pasivos, no seamos negligentes, sino ayúdanos, mi Señor, a ponernos a cuentas delante de Dios y contigo. Vuélvenos a dar la vida, papá. Si nos hemos apartado, si no hemos entendido, vuélvenos a restituir, mi Señor. Vuélvenos a restituir. No te enojes, mi Señor. No te enojes, papá. Vuélvenos, Señor, a restituir. Ayúdanos a entender y a practicar la coinonía, las ofrendas, el clamor y el ruego a favor de otros, el poder ministrar a tu pueblo, mi Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, conforme a tu piedad y misericordia. Obra, Espíritu Santo de Dios. Obra, Espíritu Santo de Dios, en tu grande piedad, mi Rey. Espíritu Santo de Dios, obra, papá. Da a tu pueblo, papá, lo que cada quien necesite. Tú eres el que nos ministra nuestras almas. Tú eres el ministrador de nuestras vidas, papá. Eres tú, mi Señor, de quien es derramado las cosas. Gracias por tu abundancia de bienes. Gracias, mi Señor Jesucristo. Papá, el que está cansado, dale fuerzas. Al que se siente que no tiene rumbo, dale rumbo. Dale respuesta, mi Rey. Dale respuesta, papá. Abre sus oídos, abre sus oídos. Espíritu Santo de Dios, da fuerzas, papá, al cansado. Da fuerzas al cansado, mi Rey. Da fuerzas, Espíritu Santo de Dios. Por amor de tu nombre, papá. Da fuerzas, mi Rey. Da fuerzas a los presentes y a los ausentes, mi Señor. A los que no han venido, papá. A los que no han venido, mi Rey. A los que no han venido, papá. Clamamos por ellos. Clamamos por ellos. Sé propicio, papá. Sé propicio, mi Rey. Obra, mi Señor Jesús. Obra, papá, en tu gran poder y misericordia. Obra, Espíritu Santo de Dios. Obra, papá, en tu grande piedad. Santo eres tú, mi Rey, que podemos practicar, papá, el hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, papá. Esa es nuestra verdadera comida. El hacer tu voluntad es mi verdadera comida, decías tú. Que podamos hacer tu voluntad, papá.